Además del entorno, las personas también tienen que cuidar su propio bienestar. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast en el Pazo de Arenaza, un espacio de coworking público y gratuito que forma parte de la red de espacios de trabajo de la Deputación da Coruña. Y hoy nos acompaña Silvia Estévez Touriño, speaker, consultora, formadora y coach de bienestar organizacional, educativo y personal, además de fundadora de Sumaset, un proyecto que precisamente empezó a tomar forma en este entorno. Y con Silvia queremos hablar de algo que nos toca a muchísima gente. Si de verdad se puede estar trabajando, ¿por qué tantas personas viven cansadas o desconectadas de lo que hacen? ¿Y qué pasa cuando alguien decide convertir esa preocupación en un proyecto empresarial? Silvia, bienvenida a En Beta Permanente. Para empezar, cuéntanos quién eres, qué es Sumaset y qué hay detrás de este nombre. Bueno, soy Silvia, como ya has dicho. Fundamentalmente soy una persona apasionada de la vida y de las personas. Soy una apasionada también del crecimiento personal y fundamentalmente hablo de mí misma, de ir creciendo, evolucionando como ser humano. Y realmente con el fin, pues bueno, de poder pues proyectar esa mejor versión que uno mismo, ¿no? Pues también desea proyectar al mundo, y todos esos aprendizajes que voy adquiriendo a lo largo de mi vida, que no son pocos, ¿no? Es el auto-boicot constante de tengo que hacer la siguiente formación y la siguiente porque si no, no llego, ¿no? Y bueno, y después de todos esos aprendizajes, pues poder también transmitirlos a otras personas, pues para que también puedan llegar a ser pues esas mejores versiones de sí mismos y poder tener un entorno y un mundo un poquito mejor. Así que eso. Bueno, pues durante casi 2 décadas, ¿no?, estuviste trabajando en multinacionales farmacéuticas, en las áreas de comerciales, de relaciones institucionales y de mercado. Visto desde fuera, parece una trayectoria sólida y ascendente. ¿Qué te estaba dando ese mundo y qué sentías que te estaba fallando? Pues a ver, el mundo de la empresa grande, ¿no?, de la multinacional, creo que es un mundo muy retador, ¿no? Y realmente a mí me apasiona el reto, me gusta mucho la estrategia, y yo creo que si tuviese que decir 2 cosas claves, ¿no?, del ámbito de la industria farmacéutica, serían esas para mí, ¿no? El reto constante es como, venga, vamos al siguiente, y el siguiente es como más retador todavía, y ahora el siguiente. Y luego, como decías, ¿no?, o sea, el cambio que hice entre, vamos a decir, esa primera fase, ¿no?, de la visita médica pura y dura, como todos conocemos, al market access y relaciones institucionales, pues fue como eso, otro reto más, otra etapa más para ir creciendo dentro de la industria y teniendo una visión más global. Entonces, claro, eso te da como esa visión más estratégica, que es muy, muy bonita, la verdad. Así que bueno, eso es lo que más me gusta. ¿Y en qué momento? Porque claro, aquí hablamos de que después se produjo un cambio así radical, ¿no? Sí. ¿En qué momento concreto pensaste, pues aquí quizás no quiero seguir, o más que eso, pues quiero cambiar, ¿no? Sí. A otro... Pues, a ver, como os decía al principio, ¿no?, el tema del crecimiento personal es algo que desde muy pequeñita siempre me ha gustado, ¿no?, ese mirar hacia adentro. Y en el año 2016 empecé a formarme, hacía cursos intensivos en Madrid como coach ejecutivo de equipos, de adolescentes y familias, porque claro, ya era mami, y dije, a ver cómo transito yo esta etapa de los adolescentes, ¿no? Y entonces, pues empecé con todo eso, luego, me formé también en temas de mindfulness, etc. Todo eso, claro, era como que constantemente me iba llevando hacia donde yo ya sentía, ¿no?, desde hacía mucho tiempo que quería estar. Bien es cierto que dar el paso y dejar algo que me apasionaba tanto, pues para mí era como muy difícil. Entonces, prepandemia, pues estuve ahí un año, menos de un año, 11 meses de baja después de una situación compleja. Y cuando me reincorporé, pues la verdad es que llevaba como todos esos meses reflexionando, ¿no?, qué hacer. Venía de haber vivido una situación de un malestar así potentillo, y la verdad es que dije, venga, es el momento, ¿no? O sea, algo que ya llevaba tanto tiempo resonando en mí, dije, este es el momento para dar el paso adelante y venga, y construir Sumaset.
Sumaset se llama así, es siempre una mirada adelante. Así que, y el set es Silvia Estevez Touriño. No. Entonces dije, venga, una mirada adelante. Ahora es cuando tengo que dar el salto y hacer algo que realmente... Las cosas cuando pasan por algo, ¿no? Entonces a veces cuando uno mismo no es capaz de tomar la decisión, la vida te pone algo para que la tomes. Y en este caso a mí me la puso y tomé esa decisión, ¿no? Y en el año 2020, ¿no? Porque salí en diciembre del 19, fíjate que salí a mi cumpleaños, o sea que digo, wow, 5 de diciembre del 19, no me puedo creer que haya venido esta vida a ponerme el regalo, ¿no? Sobre la mesa. Y bueno, pues en 2020 construí Sumaset, y digo construí porque realmente salí ya como con inercia, ¿no? Como tenía la idea en la cabeza del qué poder hacer, pero claro, llegó la pandemia y dije, pues es el momento. Entonces viví la pandemia también como ese momento, a pesar de, jolín, que no digo que sea maravilloso lo que vivimos, pero para mí fue maravilloso por la mirada, ¿no? O sea, ¿qué mirada podía ponerle a la pandemia que me sirviese para evolucionar, ¿no? Que al final es como mi objetivo. Y mi objetivo, pues al final... Yo creo que se transformó ahí en esa forma de ¿a qué voy a dedicarle ahora el tiempo? Pues venga, voy a empezar a desarrollar mi página. Voy a hablar con Juan Diego que me ayude a desarrollarme un poco mejor en todo ese tránsito que al final pues tampoco es tan fácil, ¿no? Porque yo vengo toda la vida de trabajar para otros, ¿no? Nunca por cuenta propia. Y bueno, y al final pues me sirvió, ¿no? Todo ese año 2020 para construir lo que quería construir. Así que bueno... Así más o menos. Y a veces desde fuera asociamos el éxito profesional pues con estabilidad, reconocimiento, sueldo, pero luego la vivencia interna puede ser otra. ¿Tú eras feliz en esta etapa más en el mundo corporativo o la felicidad sentías que era solo por momentos? Bueno, la felicidad realmente es un estado, ¿no? Que tenemos, que no es... tan duradero, ¿no? O sea, quiero decir que la felicidad la sentimos como por momentos si la vinculamos sobre todo a ese sentido del disfrute, ¿no? De disfrutar de las cosas. Entonces, por ejemplo, pues te vas de compritas, te sientes feliz. Me compro ahora un coche o una casa o apruebo una oposición, me siento feliz. Pero realmente eso no es la felicidad, ¿no? La felicidad tiene algo más que ver con un camino de vida. Entonces, yo sí sentía que por momentos puntuales, ¿no? Tenía como esos subidones de, pues he llegado a esto, he conseguido esto, y sí que me provocaba esos momentos de felicidad, pero es efímera, ¿no? Entonces esa felicidad se va. Si lo comparamos un poco a la situación que estoy viviendo ahora, a diferencia de que económicamente no estoy todavía, y siempre me gusta utilizar esa palabra, todavía en el rango en el que estaba, pero lo fundamental de todo esto es cómo voy transitando todo esto que estoy viviendo. Y si repetimos patrones, porque eso también es normal en el ser humano, o sea, patrones que yo viví en la industria farmacéutica lo estoy repitiendo a día de hoy, ¿no? Conmigo misma. Y digo, Dios mío, pero si yo soy mi propia jefa. Y repito patrones. Pero no pasa nada. Lo más importante es tomar conciencia del punto en el que estás y a partir de ahí ir modulando, ¿no? Tus patrones y cambiando patrones que realmente no te gustan para crear otros patrones que sí te gustan más. Entonces, a día de hoy, creo que soy mucho más consciente, que sí que hay momentos que caigo, ¿no? en ese trabajo agotador y que llega un momento que digo, Dios, estoy ya saturada completamente, pero también es verdad que todo lo que hago lo hago desde ese punto de vista, ¿no? Esa mirada hacia ese bienestar primero mío y luego de los demás. Entonces, bueno, pues creo que se conecta mucho con ese sentido de propósito. Hay una parte muy potente en tu historia, ¿no? Que Sumaset nace no solo como idea de negocio, sino como una parte de decisión personal, de coherencia personal. ¿Qué había de necesidad vital y qué había de visión emprendedora? O sea, porque entiendo que no solo por la necesidad vital arrancaste el proyecto. Sí. O sea, más allá de la necesidad vital que realmente estaba ahí, ¿no? Porque lo que os decía, si yo siento que quiero convertirme en mi mejor versión, no solo para mí, sino para los demás, ¿no? Pues para mis hijos, para las personas que me rodean o personas a las que yo más adelante pues pueda ayudar, ¿no? De alguna manera. Puedo utilizar esa palabra, acompañar, bueno, podemos utilizar diferentes palabras, ¿no? Como visión emprendedora, la verdad es que me encanta. El emprendimiento me parece algo fascinante. Sí que por momentos como que a veces me sentía perdida, ¿no? En el camino porque
mi visión es como muy global. No tengo una mirada como hablábamos al inicio, y tú lo sabes más que de sobra, Juan Diego, que me ayudaste a ello, ¿no? De generar ese famoso mínimo producto viable. Para mí Sumaset es algo muy grande, aunque luego dentro de Sumaset yo vaya creando mínimos productos viables, ¿no? Pero yo necesito tener una visión muy panorámica, muy global, de cómo el bienestar puede repercutir no solamente en un ámbito, sino de manera sistémica. Entonces, cuando construí Sumaset, mi mirada era cómo poder llegar a hacer un mundo mejor en los diferentes subsistemas del sistema global, que es la vida, ¿no? Y los subsistemas eran como el ámbito organizacional, el ámbito educativo, ¿no? El ámbito personal, por supuesto, y el ámbito social. Entonces, como tocando todos esos subsistemas dentro del sistema de la vida, pues podría llegar como a hacer algo por este mundo que para mí tuviese sentido, ¿no? Esa coherencia. Y realmente creo que el emprendimiento para mí, como me encantan los retos, pues también no deja de ser un súper reto, ¿no? Y por eso que me encanta. Y vamos a bajar Sumaset un poco a tierra, ¿no? Si tuvieses que explicarle a alguien en 2 frases qué haces exactamente y por qué te contratan, por qué contratan Sumaset, ¿cómo lo resumirías? Bueno, pues lo resumiría diciendo que, por un lado, Sumaset es una consultora en materia de bienestar, ¿no? Da igual que sea bienestar en una organización, una empresa, bienestar en un colegio, bienestar a nivel personal, a nivel consultora, asesora, ¿no? Trabajando sobre todo en esa mirada, ¿no? Desde la transformación, es decir, sí, la búsqueda de resultados, ¿no? Los que se necesiten en cada ámbito, y, no quiero decir pero, y añadiendo también el factor de que las personas estén bien para que los resultados sean sostenibles a largo plazo. ¿Cómo todo esto se baja a tierra? Pues a través de servicios, ¿no? Primero, pues se hacen diagnósticos, ¿no? Cuando se hacen procesos de consultoría, diagnósticos para ver en qué punto está la organización, sea la que sea, y a partir de ahí se bajan planes de acción para poder, pues, llegar al punto B que quiera llegar, pues, esa empresa, ¿no? A través de ese diagnóstico previo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con coaching, formación, pues conferencias, team buildings, un montón de herramientas, ¿no? que ya, pues evidentemente se utilizan en todo el mundo, pero bueno, fundamentalmente sería eso, ¿no? Y el bienestar suena muy bien, pero a veces puede parecer un poco un concepto un poco difuso. ¿Cómo conviertes algo tan intangible como es estar bien en una propuesta que sea concreta, comprensible y, por supuesto, pagable? Pues mira, hablando como decíamos antes, ¿no? De que la felicidad realmente es un camino. Cuando empecé a estudiar, mis 800 cosas que estudié, entre ellas con mi profesor Tal Ben-Shahar, que me gustó mucho su mirada de su modelo, que se llama Spire. Y Spire es un modelo basado en las siglas espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Espiritual no referido tanto a la religión, que también podría ser, ¿no? Porque cada uno vive la espiritualidad como la vive, ¿no? Pero bueno, él se basa fundamentalmente en ese sentido de propósito, por un lado, ¿no? Y la atención plena dentro de lo espiritual. Lo físico, pues lo que todos estamos acostumbrados, esa alimentación, el cuidado, ¿no? Del movimiento, el descanso. Lo intelectual, pues más relacionado con poner en marcha, pues, la curiosidad, el aprendizaje profundo, aprender del error, ¿no? Como oportunidad de crecimiento. Lo relacional, con uno mismo y con los demás, y lo emocional, pues aprendiendo a transitar las emociones dolorosas y como también crear más emociones positivas. Entonces, todo este modelo, que está muy chulo, ¿no? Basado en eso, en ese bienestar personal, no deja de ser un modelo que, si lo pensáis elemento a elemento, podemos ir trabajándolo, ¿no? Bajándolo a tierra, que esta es un poco la idea. ¿Qué me faltaba a mí dentro de ese modelo? Me faltaba algo clave, y es el entorno, ¿no? O sea, era como, él habla del entorno, pero me faltaba como en ese acrónimo, ¿no? El entorno. Entonces dije, pues necesito ponerle una E. A Spire me hace sentido este modelo, pues le voy a poner una E. Entonces sería como Spire, ¿no? Entorno, Spire. Y me faltaba también la palabra resiliencia, ¿no? Porque viendo un poco, pues, las situaciones que estamos viviendo a día de hoy en el mundo, ¿no? A nivel mundial, pues necesitamos que tanto las personas como las organizaciones sean más resilientes para que sean capaces, ¿no? De adaptarse a todas estas situaciones actuales. Entonces me faltaba la R y la E. ¿Y qué hice? Pues empecé a buscar cómo meter sílabas, ¿no? O sea, consonantes vocales, y al final quedó Respire. O en castellano, cuando lo vi escrito, dije, no puede sonar mejor, respiré.
Entonces creé el modelo. ¿Cuál es la idea de eso que me estabas diciendo, Paula? La idea es, si yo trabajo con un entorno, el que sea, da igual un entorno empresarial, un entorno en un cole, un entorno familiar, un entorno de amigos, si creamos condiciones que generen bienestar a las personas a través de pues, las buenas relaciones, que si pensamos a nivel laboral, que los salarios sean los adecuados, que pues, la gente pues, pueda teletrabajar, que la gente, yo qué sé, hay un montón de historias, ¿no? A nivel laboral. Si la empresa, la organización, la familia, lo que sea, crea condiciones para que la gente que está en ese núcleo esté bien, todo va a estar posiblemente bien. Además del entorno, las personas también tienen que cuidar su propio bienestar. ¿Por qué? Porque si la empresa cuida de mi bienestar, pero yo no cuido de mí misma, al final no voy a estar bien, ¿no? O al revés, si yo cuido de mí misma, pero mi empresa no cuida de mi bienestar, tampoco voy a estar bien. Entonces, el entorno sí afecta a nuestro bienestar. Ahora te voy a llevar a lo que a mí me gusta, quizás que a lo mejor te gusta menos, pero el tema del modelo de negocio. Modelo de negocio. Claro. ¿Cómo funciona su maceta día a día? ¿Qué líneas de ingresos tiene? ¿Cómo se reparte el foco que tenéis? ¿Empresa, educación, acompañamiento individual? O sea, sí. ¿Cómo es, pensando ya desde el punto de vista más de emprendedor, sí. menos de la parte técnica? Sí, o sea, mi modelo de negocio... al principio empecé como un poco así, ¿sabes? Como muy a lo loco y venga, y lo que salga, ¿no? Ahora empecé a construir un montón de formaciones grabadas. Entonces, ahora estoy justamente, porque claro, a veces es verdad que el tiempo me come, ¿no? Porque, yo qué sé, por ejemplo, ahora este último periodo, ¿no? Desde septiembre hasta finales de febrero ha sido un no parar. Entonces, no me he parado tanto en ese sentido. Entonces, ahora lo que estoy construyendo es formaciones grabadas. ¿Para qué? Para que de alguna manera todo eso que ya está hecho se pueda vender con mucha más facilidad, ¿no? Y por otro lado, el mayor foco está siempre en empresa. ¿Por qué? Pues porque el mundo empresarial, claro, como, Dios mío, llevo tantos años formándome en el mundo empresarial y trabajando, ¿no? En el mundo empresarial, es verdad que los ingresos son mucho mayores. Entonces, el foco está más ahí, a dos niveles. A consultoría, ¿no? Claro, a nivel de consultoría, que es lo que te iba a comentar, y por otro lado, a nivel de formaciones, ¿no? Y coaching también. Esa es otra de las capitas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo el foco mayor. ¿Qué ocurre? Que el tema de educación para mí es clave. Entonces, si salen cosas de educación, las hago, porque no puedo evitarlo. Es algo que resuena conmigo. Entonces no puedo evitar, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, principios de año, el foco ha estado en educación. Entonces, por eso te digo que, aunque sí tengo el foco en empresa, si por lo que sea demandan en educación, como está pasando ahora, sobre todo en lo que es la parte de convivencia, ¿no? Que es donde hay pues, un montón de problemas, me llaman, me voy. Entonces trato de ir como un poco también con el flow de la vida, ¿no? O sea, un poco, sí, desde ahí, desde ese fluir, porque me he sentido toda la vida como bastante encorsetada, ¿no? En lo que tenía que hacer. Y ahora es como más, vete a donde la vida te dice que vayas, ¿no? Y sí, o sea, actúo un poco desde ahí. Puede sonar como un poco así, ¿no? Como raro, pero realmente es como estoy actuando. La formación, lo que dices, si la grabas es un poco más un producto que asíncrono, que puede estar disponible, que es para uso individual. Para uso individual, para uso colectivo, o sea, es que... En plataforma, o sea, es... Sí, en plataforma, exactamente. Entonces ahora, tengo una formación grabada, por ejemplo, del modelo Respire, pues ya la han hecho más de 6.000 personas en el Sergas. La había grabado, además, aquí en el Bazo, para el Sergas. Y después también grabé una sobre temas de adolescentes, ¿no? Y con el coaching de adolescentes, y entonces esa la había grabado para el Ayuntamiento de La Coruña. Entonces, bueno, pues sirve para colegios, Entonces realmente son formaciones, luego tengo otra de habilidades blandas también, que también la grabé aquí, y en Hueco. Sí. Y bueno, y también eso sirve pues para el mundo empresarial, para en este caso el Sergas, que lo había pedido, pero realmente la podría hacer una persona individualmente. Entiendo yo que eso es un modelo de ser consultoría en que tu tiempo es el que vas cobrando, aparte asíncrona, que lo que te genera es
es con el reto de venderlo, evidentemente, ¿no? Sí. Pero como ingresos recurrentes que no dependen tanto de tu disponibilidad. Eso es. Vale. Y hay algo muy interesante en emprender en este ámbito, ¿no? Porque tú en sí trabajas con el malestar, con el desgaste, con el conflicto, básicamente con la necesidad de cambio en las personas, ¿no? Pero ¿cómo se sostiene, o sea, cómo te sostienes tú? ¿Cómo se sostiene la emprendedora que trabaja precisamente ayudando a sostener a los demás? Pues es muy buena pregunta, Paula, porque realmente muchas veces cuando trabajamos en esto, sí que, bueno, depende de tu capacidad, ¿no? También de ponerte un poquito ahí el escudo, ¿no? Para no dejarte afectar, ¿no? Por lo que le está pasando a otro, como le puede pasar a un médico, ¿no? A lo mejor con un paciente. Es verdad que a veces, sin querer, ¿no? Con ese afán de querer ayudar a las personas, a veces, ¿no? Empatizamos y a veces simpatizamos. O sea, nos quedamos un poco con las gafas del otro puestas y a veces desde ahí no somos capaces de ayudar también. Entonces, como ser humano que soy, ¿no? O que somos, pues realmente trato, ¿no? También de decir, venga, Silvia, estás ahí ahora y ahora vuelve a ti, ¿no? Y suelta lo que no es tuyo, lo que es de ellos o de otra persona, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces me doy cuenta también de eso, ¿no? Que a veces llego y wow, o sea, a nivel de esa carga emocional que está ahí y digo, venga, pues ahora es momento de... Yo soy profesora también de yoga, Kundalini, y a veces en mis clases de yoga digo, wow, este es el momento, ¿no? De respira, expándete, suelta. Y bueno, y sí que se nota. Pero insisto, es cuidar sobre todo el bienestar de uno mismo, ¿no? Tanto a nivel pues, emocional, físico, etc. Llevas ya 4, casi 5 años, ¿no? Con el proyecto. Pues, a ver, me di de alta como autónoma en febrero de 2021. Vale, o sea que sí, o sea, llevas 5 ya tus añitos. 5 o 6. Bueno, ¿qué ha sido lo más duro? Lo más duro de todo. Lo más duro del proyecto en general. Vale, pues lo más duro del proyecto fue una etapa en la que sentía como que tenía que ir siempre como acompañada. Era, o sea, como el no ser suficiente, ¿no? De yo sola no puedo. Contarme esa historia a mí misma, ¿no? De no ser suficiente, estar como buscando siempre aliados, ¿no? Para pues, desarrollar cualquier proyecto. Hoy por hoy, además digo, la IA, de verdad que para mí fue algo como súper transformador, porque sentía que me faltaba como, por momentos, como un poco de estructura, ¿no? O sea, como que sí, muchísimas ideas y ahora cómo estructuro todas estas ideas. Y bueno, realmente lo hice, o sea, desde el inicio sin IA, ¿no? Pero hoy por hoy, a día de hoy, bueno, pues siento que es una gran acompañante, o sea, no es una persona, pero es una acompañante que me va muy bien para organizar tanta información de una manera como más sencilla, más práctica, y hoy por hoy siento que voy sola, que camino y que no tengo ningún problema. Otra cosa es cuando quiero hacer proyectos como, pues no sé, este que tenéis aquí delante, sí. Que son proyectos compartidos y realmente es maravilloso, ¿no? Claro, eso es un proyecto que parte de una formación de finales de 2019, principios del 20, o sea, antes de la pandemia, mi primera formación como Chief Happiness Officer y el gerente de bienestar, ¿no? de una empresa, y éramos un grupo de 4 mujeres al final del proyecto y creamos el modelo WAT, que es Agile Wellbeing and Talent, ¿no? Es como llevar el bienestar a través de los modelos ágiles, ¿no? a las empresas, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito porque poquito a poco fuimos desarrollando cada vez más el modelo, cada vez más. Y bueno, y este año, pues con mucho desgaste psicológico, pues en Navidades y un tiempo más, escribiendo la parte que me tocaba, pues lo escribimos entre 3 y la cuarta hizo el prólogo. Y nada, y sacamos el libro adelante, porque es un libro que, claro, es una guía que está llena de herramientas prácticas. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, es un viaje acompañada, precioso y maravilloso. Respire está hecho por mí. Y luego creé el modelo también de educación, que se llama Be-Tree, con, bueno, Gemma Ballesteros, una compañera que fue alumna mía de un Chief Happiness Officer, y creamos el modelo juntas, ¿no? Y desarrollamos juntas la formación previa a que saliese la ley educativa que contemplaba que todos los centros educativos tenían que tener un coordinador de bienestar y protección del menor. Así que salió y de repente empezamos a dar la formación. Fue algo mágico, ¿no?
Y bueno, hasta ahora estábamos hablando, ¿no? Nos contabas que habías usado el Pazo de Arenaza para también hacer unas grabaciones. ¿Qué supuso para ti este espacio en el arranque de tu proyecto? Wow, fue increíble, porque fíjate que yo había venido justo antes de la pandemia, o sea, cuando salí de Novartis, ¿no? Finales del 19, pues me acerqué aquí porque decía, bueno, pues necesito un espacio, ¿no?, para construir. Y llegué y me acuerdo como si fuese hoy. La gente sentada ahí en la mesa, tomando cafetito, tal. Y Dios, es que el espacio es tan bonito, tan acogedor, tan agradable. Y la gente está como tan conectada, hay tan buen ambiente, que decía, Dios, yo quiero venir aquí. Es que me encanta, ¿no? O sea, también por un poco pensar, joder, no estar ahí todo el día en casa, porque es un poco agotador también a veces, ¿no? O sea, pues no te relacionas, estás tú solo, bueno. Y nada, y entonces me costó un poquito entrar, menos mal que Juan Diego me ayudó ahí a desarrollar todo, bueno, pues todo ese archivazo enorme que tenía que completar. Que no mienta que es fácil entrar, ¿eh? O sea, que no, es más fácil. Es fácil. Es más fácil pero bueno, desarrollar ahí todo ese plan, que tenía que hacer el plan de negocio y tal, me costó un poco, pero gracias a ti, la verdad es que, o sea, estuvo súper bien el acompañamiento. Y bueno, y ya una vez que desarrollé todo el tema del plan de negocio y eso, lo presenté y bueno, y tuve la suerte de, bueno, pues que ahí en ese momento pues se fue alguien y tal y pude entrar, pero bueno, tardé un añito en entrar yo. Y una vez que entré, pues en el inicio estuve ahí a tope trabajando tal. Es verdad que, claro, cuando ya me empezaron a salir bastantes formaciones, empecé a hacer un poquito de pellas. Pero bueno, también trata de venir. Y la verdad es que es un lujazo porque, o sea, el tener el espacio, el tener personas que te ayudan, el tener, como hemos tenido, mentores, ¿no? Que puedes preguntar cosas y cómo avanzan esto, ideas nuevas, ¿no? A veces cuando te relacionas con otras personas, pues siempre como que vas captando, ¿no? Ideas que a ti a lo mejor sola no se te ocurren. Entonces, pues de ese espacio conjunto nacen pues un montón de proyectos a veces, ¿no? Y la verdad es que para mí fue, pues eso, el encaje perfecto de bolillos, ¿no? O sea, estar como en casa, ¿no? Porque realmente aquí se está como en casa. ¿Dónde crees que nos equivocamos cuando hablamos de felicidad en el trabajo? Pues mira, nos equivocamos en el concepto, ¿no? O sea, felicidad en el trabajo, y por eso, o sea, antes hice un poquito esta diferencia, ¿no? Una cosa es que yo cuide mi bienestar integral, que es lo que, ¿no?, Tal Ben-Shahar a la felicidad lo traduce en bienestar integral, ¿no? Como ese camino, ¿no?, que voy autotrabajándome en los diferentes elementos del bienestar, como os decía antes, ¿no?, espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Y voy trabajándome en el día a día, unos días más en unos, otros días más en otros días pues no tocarás ninguno. Pero ¿cómo voy trabajándome, no? Eso depende de mí, porque esa felicidad, ese camino, tiene que ver conmigo, ¿no? Con cómo yo voy transitando mi vida. Otra cosa es el bienestar organizacional, ¿no?, que tiene más que ver con esas condiciones que la organización pone para que su personal esté bien, sus empleados estén bien. ¿Cuáles son las condiciones que pone la organización? Por eso, cuando creamos el modelo WAT, lo creamos como con 3 ejes clave. 1, la cultura organizacional. ¿Qué tipo de cultura tiene esa organización? La cultura se sustenta fundamentalmente en una visión clara, en una misión muy definida y en unos valores muy claros. Pero cuando digo muy claros, no valores que los pongamos en la página web o en vinilos, ¿no?, en las oficinas, sino valores que se transformen en esa coherencia que todos esperamos y deseamos. ¿Vale? Eso es bienestar organizacional. Entonces, cultura, por otro lado, liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo tenemos en las organizaciones? Porque, en general, por datos, me refiero, las personas no se suelen ir de las empresas por la empresa, se van por los líderes que tienen. Entonces, ¿cuál es el tipo de liderazgo que tenemos en la organización? Y por último, ¿no?, como tercer vértice o tercer eje, pues lo ponemos con un triangulito, el tercer vértice sería las condiciones de bienestar, los impulsores del bienestar y la felicidad, que son el bienestar físico, el bienestar social, que es el bienestar relacional, ¿no?, el bienestar psicológico, que incluye el mental y el emocional, y el bienestar laboral, lo que decíamos antes, ¿no?
pues si yo necesito teletrabajar, que pueda teletrabajar. Si necesito flexibilidad horaria, tener esa flexibilidad. Si mi nómina, cuando la veo a final de mes, digo, wow, pues qué diferente es respecto a una empresa que hago exactamente lo mismo. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la felicidad organizacional yo la traduciría más en el bienestar organizacional. Si la organización pone esas condiciones de bienestar para el trabajador, desde la cultura hasta el liderazgo, hasta esas condiciones o impulsores del bienestar y la felicidad. ¿Y existe alguna forma, una receta única o la misma receta que sea válida en una organización para todos los trabajadores? Para todos los trabajadores, y digo, incluso para todas las fases vitales, personales de los trabajadores. Estoy pensando sí. traducir un poco lo que dices tú al ámbito práctico, cómo llevarlo, ¿sabes? O sea, cómo bajarlo al ámbito práctico. Esas condiciones, entiendo, yo puedo imaginarme unas, Paula se puede imaginar otras, algunas comunes, tú a otras. Pero claro, pienso desde el punto de vista de gestor de una empresa. Pues mira, cuando hablamos de esos impulsores del bienestar y la felicidad, por ejemplo, ¿no? Pensad una cosa, y voy a poner un ejemplo súper fácil, ¿vale? Bienestar físico. Si yo tengo a la gente todo el día sentada en una mesa con el ordenador y no hay pausas activas, por poner un ejemplo, muy fácil. Si no hay pausas activas, muchas veces pensamos que el rendimiento, ¿no? O por lo menos lo que hemos vivido, quizá a lo mejor Paula no tanto, pero la gente que ya tenemos unos cuantos años más, lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Entonces es como el presentismo, ¿no? El estar siempre ahí presentes es como la clave. Estás 800 horas trabajando y tal. Eso es improductivo. Como decía ahí el padre de la banca americano, el JP Morgan, ¿no? Decía, yo puedo hacer bien mi trabajo de un año en 9 meses, pero no en 12. Entonces, ¿qué necesita la gente, por ejemplo, bienestar físico? Pues necesita levantarse, necesita estirarse. Por ejemplo, si yo como organización, me lo voy a inventar, me pongo un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Si yo cada hora pues sugiero a la gente, ¿no? Que se mueva, que se estire, y les enseño el cómo hacerlo, ¿no? Incluso que se pongan pues los relojes, las alarmas, que se estiren, que se muevan, que hagan unas respiraciones profundas, lo que sea. Lo que va a hacer es que el cuerpo, a medida que lo estás activando, ¿no? A través de la respiración, del movimiento, lo que sea, el cuerpo esté otra vez como mucho más, vamos a decir, como más predispuesto, ¿no? Es como entramos en lo que se llama estar en coherencia con la naturaleza humana. La naturaleza humana no está hecha para estar sentados todo el día en una silla. Entonces, cuando vamos en contra de la naturaleza humana, vamos en contra de nosotros. Y eso repercute directamente en la productividad de un empleado. Entonces, pausas activas. Pues venga, hago talleres de pausas activas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la gente pues, se ponga su relojito y cada hora se mueva lo que sea. El tomar un café, que fomente las relaciones sociales, ¿no? Como hacemos aquí, por ejemplo, que fomente las relaciones sociales. Todas esas pequeñas cosas, ¿no? Que en el libro hay millones de ejemplos. Todas esas pequeñas cosas que se pueden además utilizar como nosotros lo hacemos como en Agile, ¿no? Es decir, vamos a hacer esta práctica, ¿no? Una vez que siempre, insisto, hacemos el diagnóstico, vemos que necesita la organización, etc. Vamos a ir haciendo pequeñas microacciones, ¿vale? Como lo llamamos nosotras, microacciones. Y vamos a ver cuál es la repercusión que tienen estas microacciones en el bienestar individual de las personas y en la productividad. Entonces, cuanto más hacemos pausas activas, más productivos somos. Cuanto menos hacemos 20 cosas a la vez, ¿no? Porque parece que esto del multitasking, cuando se inventó esa palabra, todos estábamos contentísimos de ser, soy multitasker, hago 80 cosas a la vez. Pues no, porque el cerebro funciona en código binario, está en 0 o está en 1. Si yo os digo cuenta del 1 al 10 rápido, hacedlo, porfa, del 1 al 10. Y cuando terminéis decís ya, vamos. ¿Vale? Y ahora os digo, de la A a la J, vamos, rápido. ¿Vale? Perfecto. Y ahora vamos a hacerlo de otra manera. 1A, 2B, hasta el 10J. Vamos allá. Rápido, rápido. Ya me he perdido. Rápido. Ya me he perdido, ¿verdad? Sí. Claro. Pues es lo que le pasa al cerebro. Es así de fácil y así de sencillo. Entonces, necesitamos que nuestro cerebro funcione a nuestro favor, no en nuestra contra. Si estamos en multitasking, lo único que estamos haciendo es bajar la productividad. Entonces, supuestamente, claro, cuando empezamos a trabajar en multitarea, las organizaciones creían que era lo mejor. Estar en esto, estar en aquello.
Eso es inviable. Eso es, además, insano para el cerebro. Así está luego el cerebro que está perdido, ¿no? Esa famosa red neuronal por defecto, ¿no? Y entonces necesitamos como desaprender para aprender. Aprender aquello que tiene que ver más con la naturaleza humana, que está más vinculado con nosotros, ¿no? Como este ejemplo que estamos hablando del bienestar físico. Podemos hablar de lo que queráis, del bienestar social, del bienestar psicológico. La gente no puede acabar exhausta. Si la gente acaba exhausta, no va a rendir. Y poquito a poco se va a ir deteriorando y va a entrar en lo que se llama fatiga crónica. Si yo entro en fatiga crónica, lo más probable es que de alguna manera, ya estoy somatizando evidentemente, pues a lo mejor que tenga pues una ansiedad de caballo o acabe con una depre y acabe de baja. No nos interesa que la gente esté de baja, ¿no? Hay un montón de bajas. Galicia es la comunidad que más bajas tiene. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, es como volver a la esencia. Tenemos que ir hacia atrás, ¿no? Desaprender para aprender. ¿Y qué señal, o sea, cuando llegas a una empresa como consultora, qué señales te sueles encontrar? La organización a lo mejor desde fuera parece que funciona, pero las personas no están bien. ¿Cuáles son las señales que tú como persona que va desde fuera ves a la hora de saber que si están bien o no? Pues mira, los datos cantan muchísimo, porque me estoy acordando en mi última etapa, ¿no? Por ejemplo, en Novartis teníamos una de las certificaciones que se llama Great Place to Work y era la número 1. Vale, genial, pero luego a poco, digo a nivel muestral, o sea, tampoco hablar con 3, pero un poco a nivel muestral. ¿Cuál es ese feeling, ¿no? que sientes cuando empiezas a hablar con la gente de cómo está la gente? Y realmente, si haces un poco, ¿no?, lo que se suele hacer en un proceso de consultoría, entrevistas 1 a 1, haces focus group, ¿no?, que vas cogiendo una muestra de cada departamento. Luego, evidentemente, pues también tienes reuniones, ¿no?, con el comité de dirección o lo que sea. Vas viendo realmente qué es lo que pasa. Si coges datos de rotación, de bajas, tal, ya lo vas viendo. Si coges la medida del NPS, ¿no?, que es cuánto recomendarías esto a familiares, amigos, lo que sea, pues también lo ves. Entonces, hay cosas como muy clave que denotan cómo está la gente. Y hay cosas que son como incluso más intuitivas, que se respiran en las empresas, ¿no? Cuando tú estás en una reunión de esa empresa y observas cómo el liderazgo se abre y da espacio a otras personas y cómo esas personas están hablando y participando y sientes que es un espacio donde se fomenta la seguridad psicológica, es decir, que la gente puede hablar sin ser criticada, sin ser humillada, te das cuenta de que esa gente está bien. ¿Por qué? Porque hablan con fluidez. No hablan y miran de vez en cuando para la izquierda, que ahí está mi superjefe. ¿Te das cuenta? Entonces, como que no tienen que estar midiendo constantemente las palabras. Y eso se huele, ¿eh? O sea, es que se ve. Mira, y en un mundo donde cada vez la empresa parece que es la mala de la película de todo. Estamos hablando de bienestar laboral, de felicidad en el trabajo, pero antes hablabas de distintas partes, ¿no?, que tiene ese bienestar. ¿Qué responsabilidad tienen las personas en general? Muy bien dicho. En ese bienestar, porque parece que siempre se pide a la empresa que dé, pero es que la persona pasa más de la mitad de su tiempo, 3/4 partes por lo menos, fuera de la empresa. Vale, perfecto. Bueno, 3/4 no. No, perdón, no, 2 tercios. Lo que decíamos un poco antes, ¿no? O sea, por un lado está las condiciones que la empresa pone para el bienestar de sus empleados. Y por otro lado está lo que decía antes, el yo conmigo trabajar mi propio bienestar personal. Y por otro lado, hay un tema clave y es la corresponsabilidad. Dentro del modelo Agile Wellbeing and Talent creamos también nuestros propios valores. Uno de ellos es la corresponsabilidad. El bienestar no es algo que sea solo responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de todos. O sea, todos formamos parte del bienestar. El otro día, concretamente, me está viniendo, no me doy cuenta ahora quién me lo había dicho, pero estábamos hablando un poco de situaciones de malestar. La gente no habla, ¿no? Y se habla por detrás. Ese tipo de cosas, de hablar por detrás, es insanísimo para la empresa, no beneficia nunca a la empresa. Lo que hace es generar mal ambiente y que todo lo que yo llevo dentro, ¿no?, que estoy en contra de la empresa en X cosas, lo contagia a los demás. Entonces, al igual que se contagia
las emociones positivas, las emociones negativas también se contagian. Entonces, ¿qué ambiente estoy generando yo? ¿No? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Porque si yo, ya sé dónde fue, porque si yo no estoy de acuerdo en algo, lo que tengo es que hablarlo, tengo que expresarlo de manera asertiva. Ni en la queja, ni con agresividad, sino de manera asertiva, qué es exactamente lo que yo necesito, y expresarlo. Entonces, todos formamos parte de ese bienestar. Todos tenemos que de alguna manera construir dentro de la empresa, porque al final la empresa no deja de ser como una casa más para todos. Es quien te paga realmente, ¿no? Y gracias a la empresa, pues es por lo que puedes, pues, alimentarte, cubrir tus necesidades básicas y dependiendo, pues, un poco de tus ingresos, pues tener, bueno, pues tus vacaciones o lo que sea, ¿no? Entonces creo que todos debemos de formar parte de construir, ¿no? en esa organización. Y en paralelo también se han normalizado mucho vivir acelerados, cansados, todo el rato con sensación de que no llegamos a los sitios, ¿no? ¿Crees que hemos asumido el estrés como si fuera el precio normal de ser adulto? Yo creo que hemos asumido esa forma de vida. De hecho, me gustó muchísimo un libro que sacó Carl Honoré, así como suena Carl Honoré, que es El elogio a la lentitud, ¿no? Y él, o sea, en inglés, ¿no? Es slowness, ¿no? Y es el elogio a la lentitud. Y es muy interesante porque realmente, o sea, vamos como todo el día a las carreras, pero fíjate lo que te digo, se van como instaurando creencias sociales, ¿no? Que las vamos repitiendo en voz alta, ¿no? Porque aparte, cuanto más lo repetimos, más profunda se va haciendo esa creencia, ¿no? Como frases del tipo de no me da la vida, no me da la falda. Y yo pienso habitualmente, no me da la vida, pero yo cojo el teléfono móvil e insisto que luego pone que llevo conectada 3 horas y media. Entonces, de esas 3 horas y media, porque luego nos contamos la película, sí, es que yo lo utilizo para trabajar, ya. De esas 3 horas y media, ¿cuánto tiempo he utilizado de manera productiva para mi trabajo? ¿Y cuánto tiempo es improductivo? Bueno, eso lo podemos medir realmente, ¿no? Entonces, lo que creo es que no por mucho correr se llega antes, eso todos lo sabemos. Entonces, a veces, dependiendo, ¿no? Dios mío, hay periodos que hay que ir un poquito más rápido, pero si yo voy siempre rápido, lo que voy a acabar es quemada. Tú piensa una cosa, es como si te pones ahora a correr y imagínate que vas a hacer una maratón y vas a 1000 todo el tiempo. No acabas la maratón probablemente, ¿no? Toda la gente que hace maratones no van a 1000 todo el tiempo, ¿no? Van a 1000 sí. Pues por tramos o yo qué sé, lo que hacen, o al final, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que ir poco a poco en la vida, porque a veces queremos abarcar tanto y no abarcamos, pues no somos capaces. No somos ni la IA ni somos humanos. Entonces, lo que tenemos es que ir midiendo también esfuerzos. ¿Dónde estoy poniendo el esfuerzo realmente? ¿Y qué estoy perdiendo también de la vida? Porque piensa una cosa, y vuelvo al bienestar. Si yo realmente el foco lo tengo solo en estar trabajando todo el día y luego me voy exhausta a la cama, muy probablemente no esté manteniendo relaciones sociales, lo cual me está llevando a esa enfermedad que estamos empezando a cronificar, ¿no? Por desgracia en la sociedad, que es la soledad. Y eso es súper dañino. No, es que yo hablo con mis amigos por Instagram. Eso no vale. Porque las relaciones tienen que ser reales. Es el primer indicador de felicidad. Entonces necesitamos relaciones reales, relaciones donde nos sintamos queridos y donde nosotros también queramos a los demás. Si yo dejo esas partes tan importantes, como hablábamos antes del ejemplo del bienestar físico, de levantarme, estirarme, caminar o ir al gimnasio, lo que sea, ¿no? Que hagamos. Si yo dejo esas partes tan importantes, voy a pagar el precio y eso va a repercutir en el trabajo. Entonces tenemos que cambiar esa mirada, porque realmente esta sociedad de estar acelerados todo el día no nos lleva a buen puerto. Estamos viendo una irrupción muy rápida de la IA en empresas, procesos, profesionales. Y en este sentido, ¿tú qué crees? ¿Que la IA está generando más ilusión o más ansiedad en las personas? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, o sea, no sé a nivel global realmente, ¿no? Tampoco puedo decir, siento ansiedad por momentos, pero tampoco podría decírtelo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con cada uno, ¿no? Cómo cada uno se autogestiona. O sea, tenemos que entender que la IA es algo que,
Jova, como cuando empezamos a tener nuestros ordenadores, cuando Internet empezó, ¿no?, en nuestras vidas y realmente se abrió, ¿no?, como un mar de posibilidades. Yo creo que todas las herramientas que vayamos teniendo en la vida las tenemos que utilizar a nuestro favor, no en nuestra contra. Entonces, va a depender más de esa ansiedad que tenemos en la vida, ¿no? Si yo soy capaz de mantener mi propio bienestar, y vuelvo otra vez al mío, porque el mío es la clave para que las cosas salgan bien. Si yo soy capaz de mantener mi propio bienestar, voy a utilizar la IA a mi favor. Si yo no estoy bien, pues a lo mejor la IA termina en mi contra. Entonces, no me interesa, me interesa utilizarla, ¿no?, como de manera eso, que me sirva, que me aporte, pero no que me estropee ni que me rompa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que a nivel social hay un poquito de ansiedad también con la IA. Y si miras en los próximos años, ¿qué crees que va a pasar con la felicidad en el trabajo? ¿Vamos hacia entornos más humanos o crees que vamos a ir hacia entornos aún más exigentes y despersonalizados? Yo creo que estamos en un periodo, yo creo que esta etapa es una etapa muy individualista y con muchas resistencias al cambio. Y esto nos lo ha puesto muy claro las situaciones que hemos vivido, desde el COVID, la guerra, etc. Por lo que parece, las tendencias, ¿no? Yo creo que estamos obligados, y cuando digo obligados, ya no es que a lo mejor salga de nosotros el hacerlo, pero la vida nos va a obligar a entrar en modelos cooperativos, colaborativos, unos modelos como mucho más a la antigua usanza, ¿vale? Porque si no vamos desde ahí, nos damos cuenta de que vamos a perder un montón. Esos modelos tan individualistas que sostenemos ahora tienen que ver con una etapa de cambio, pero para que llegue el cambio también llega un momento que tenemos como que petar, ¿no? A veces es verdad que solo cambiamos, ¿no?, cuando el mantenerse en donde estamos nos... de alguna manera es como, vamos a decir, como si fuese tan difícil el mantenerse donde estoy, ¿no?, y me provocase tanto malestar, que la única manera es cambiar, ¿no? O sea, no he dicho la frase como quería decirla, pero es un poco así, ¿no? O sea, cuando permanecer es peor que cambiar, y cambiamos ahí. Cuando si permanezco donde estoy peor que si cambio. Porque todos los cambios, evidentemente, son traumáticos, ¿no? Y a todos pues, nos cuesta un esfuerzo. Pero insisto en eso, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando realmente nos vamos a dar cuenta. Pero nos vamos a dar cuenta de manera prácticamente como obligada, ¿no? Y vamos a entrar ahí en modelos colaborativos. De hecho, el bienestar en las empresas, que insisto que es algo que ya llevamos unos años escuchando, ¿no?, hablar del bienestar en las empresas, pero realmente cuando se está empezando a ver es más ahora. De hecho, bueno, hace poco me llamó una headhunter, ¿no?, para un puesto de global, ¿no? de well-being and health, ¿no?, en un laboratorio farmacéutico. Y claro, me he dado cuenta de que esto hasta ahora no era tan habitual, ¿no? O sea, sí que a lo mejor, pues eso, puedes recibir llamadas, pero no de well-being. No había tanto de well-being. Y yo creo que cada vez más vamos introduciendo el bienestar en las organizaciones. Así que, bueno, yo espero y deseo que vayamos hacia ahí. Y Silvia, una de las preguntas que hacemos siempre a nuestros invitados es: ¿qué te mantiene en beta permanente? Bueno, en beta permanente me mantiene la ilusión, las ganas de vivir, me mantienen en beta permanente, porque al final, pues eso, como os decía, ¿no?, todo eso que voy aprendiendo me encanta como ponerlo al servicio, ¿no? Y creo que es algo clave, ¿no? O sea, todo aquello que todos vamos aprendiendo en la vida, de alguna manera es como algo que la vida nos ha regalado y es como también poder entregarlo a otros. Entonces, a mí me mantiene en beta permanente la curiosidad, la ilusión, las ganas de vivir. Bueno, y escribir libros, que ya que lo comentaste, dinos, bueno, el título del libro es Agile, Wellbeing and Talent, ¿no? And Talent. El modelo de bienestar ágil que integra personas y resultados, que lo habéis escrito tú, Silvia Estevez, Ana Amo Arturo y Sofía Rodrigo Pascual. Eso es. ¿Dónde lo puede encontrar quien nos escuche? Pues lo tenemos en Amazon ahí, así que bueno, con el prólogo también de Eva Carmona de la Morena, porque este justamente fue unos días antes de que saliese, tuvimos ahí un beta y bueno, en el actual ya pone debajo prólogo Eva Carmona de la Morena, que además es directora de bienestar en Leroy Merlin.
Y nada, y entonces pues en Amazon se puede adquirir en formato Kindle, en formato como este que es en blanco y negro, también lo tenemos en color y en breve lo tendremos en inglés, así que bueno, además tengo ahí una suerte que he pedido a 2 de mis grandes mentores y profesores si me escribían una referencia. Uno es Tal Ben Shahar y tengo ahí la referencia de él, otro es Ignacio Fernández, experto en liderazgo redárquico. Y nada, y el último que es Juan Martínez, que también se dedica a estos ámbitos de los recursos humanos, del bienestar y la agilidad. Así que ahí tenemos a los 3. Genial, pues Silvia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por ayudarnos a pensar mejor algo que nos toca a todos, como trabajar, emprender y vivir sin desconectarnos de nosotros mismos. Gracias y para a vosotros. quienes nos escucháis, gracias por acompañarnos en este episodio. En Beta Permanente, recordad que podéis seguirnos en Spotify y en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.